Otro procedimiento de abordaje de la vía aérea comúnmente realizado en la unidad de cuidados intensivos es la traqueostomía. Es un procedimiento que se hace con cierta frecuencia. Eh, Más particularmente en las unidades de cuidados intensivos, el procedimiento que realizamos es el procedimiento de traqueostomía percutánea. Este procedimiento dista de la traqueostomía quirúrgica convencional, pues en principio se usa, eh, a ver, perdón, a ver, hay algunos errores en las diapositivas. Bueno, este procedimiento dista de la traqueostomía quirúrgica, puesto que para este procedimiento nosotros vamos a usar unos dispositivos eh, de abordaje de la vía aérea mediante la técnica de Sellinger, que es la técnica de canulación de una vía mediante una aguja y una guía metálica. Entonces, este procedimiento es un procedimiento antiquísimo que se realiza inclusive en los tiempos de Alejandro Magno, 1000 años antes de Cristo, cuando se describía que él pudo rescatar a uno de sus generales durante la guerra haciéndole una traqueostomía. Posteriormente, revisando algunos datos de la historia de la medicina, médicos como Galeno, por ejemplo, ya comenzaban a realizar este tipo de procedimientos para poder reanimar algunos animales dentro de sus experimentos y describían tratados de anatomía. En el tiempo contemporáneo es un médico inglés, el doctor Jackson, que utiliza o comienza a recuperar estas técnicas para protección de la vía aérea. Y en 1950, el doctor Selinger, que es un médico que utiliza la técnica de la punción con la aguja, con una aguja y una guía metálica, es el que plantea el procedimiento de la traqueostomía percutánea, que es la que vamos a explicar el día de hoy. Y posteriormente, en los años ya 80, un médico italiano, Cialia, patenta la técnica de la traqueostomía con una aguja percutánea en la cual se le introduce una guía metálica y posterior a través de esa aguja, de esa guía metálica, se utilizan unos dilatadores que crean o hacen un ostoma artificial. Entonces, vamos a hacer un poco de repaso anatómico, ¿no? Vamos a repasar, por ejemplo, en qué consiste la vía aérea superior. Recuerda que la vía aérea superior va a empezar con los cartílagos de la laringe, que son la tiroides, el cartílago cricoides y los anillos traqueales. Nosotros vamos a hacer este procedimiento en la vía aérea superior, a la altura del segundo y tercer anillo traqueal. Este espacio anatómico corresponde debajo del cartílago tiroides, debajo del cartílago del espacio cricotiroideo, debajo de la cricoides comienzan a aparecer los anillos traqueales. Y es en estos espacios en los cuales nos tomamos el procedimiento. Llámese que, llama la atención para que ustedes puedan reconocer que a los costados de la vía aérea hay algunos estructuras bastante importantes, como por ejemplo vasos y arterias que son importantes. Acá, por ejemplo, tenemos las arterias carótidas y las venas yugulares. Entonces, es por eso que este procedimiento también tiene como consecuencia las lesiones de grandes vasos, porque están cerca a la función de este procedimiento. Acá tenemos un corte sagital de cómo es que que queda la traqueostomía una vez que ingresa a la vía aérea superior, no un corte también axial. Y este es un gráfico en el cual nos va a poder servir para poder ver cómo es que la tráquea se introduce en la vía aérea. La tráquea también tiene ciertas partes. Tiene una cánula externa, que es el dispositivo el cual se puede limpiar y se puede intercambiar. Una cánula interna que puede ser fenestrada o puede ser no fenestrada. Estos orificios nos sirven como orificios donde pasa el aire y el paciente, si es que recupera un estado de conciencia adecuado, está rehabilitado, puede el paciente en un futuro lograr algún nivel de formación. El CAF, que asegura la cánula de traqueostomía, la guía, las fenestras y un pequeño adaptador y el globo de seguridad.
Entonces, traqueostomía es lo mismo que traqueotomía, básicamente difieren en algunos aspectos, porque básicamente traqueotomía básicamente es cortar la tráquea. Es realizar mediante un procedimiento quirúrgico corte a nivel de la tráquea. Pero el término traqueostomía hace referencia a la creación de una boca o una apertura artificial mediante la traqueotomía. Entonces, traqueostomía hace referencia no solamente al corte a nivel de la tráquea, sino también a la creación de un ostoma para comunicar la vía aérea superior. El objetivo general de este procedimiento básicamente es asegurar una vía aérea y permitir un manejo adecuado de las secreciones. ¿Qué indicaciones tiene entonces este procedimiento? Bueno, en cuidados intensivos los llegamos a usar comúnmente en pacientes que están en ventilación prolongada, que tienen bastantes secreciones, que están con algún nivel de falla respiratoria, o aquellos pacientes que tienen una obstrucción en la vía aérea superior, como lo puede ser una vía aérea difícil, manejo de cirugías del cuello, pacientes que tienen trauma facial severo o imposibilidad para la intubación. En los pacientes que están en cuidados intensivos, básicamente la traqueostomía tiene la función de proteger la vía aérea superior. Pero múltiples estudios también han demostrado que aparte de tener esa virtud, podría ser beneficiosa, pues disminuiría la incidencia de neumonías nosocomiales, lo cual disminuiría la mortalidad y la morbilidad en cuidados intensivos. Lo segundo todavía está en estudio y es bastante debatible. Entonces, como ya he mencionado, la traqueostomía hace referencia a la creación de una apertura cutánea para comunicar la vía aérea superior mediante la traqueotomía. La traqueostomía percutánea hace referencia a este procedimiento usando la técnica del Sellinger, que es utilizar una aguja guiada con una guía metálica. ¿Qué beneficios va a tener la traqueostomía? Bueno, va a disminuir las lesiones en la laringe de pacientes que están en ventilación mecánica prolongada, va a facilitar las secreciones en la vía aérea, aumenta la movilidad del paciente, va a disminuir la resistencia en las vías aéreas, aumenta el confort del paciente. ¿Y qué desventajas tiene? Pues la verdad que tiene muy pocas. El costo del procedimiento y las complicaciones atribuibles, que dicho sea de paso, si bien es cierto, tienen complicaciones, pero estas son menores al 5%. Entonces, en líneas generales, el procedimiento hace referencia, como les había mencionado una vez más, a la utilización de una aguja percutánea seguida de una guía metálica por la cual vamos a nosotros poder dilatar y crear un ostoma para posterior introducir una cánula de traqueostomía. Aquí vamos a poder ver cómo es que se realiza el procedimiento. Entonces, tenemos una cánula de traqueostomía con su balón de insuflación, la cánula, la camiseta externa, el dilatador, que previamente debe ser eh, fluidificado, la guía metálica, la guía de goma, la jeringa con la aguja metálica, la aguja va a ser introducida a nivel del primer y el segundo anillo traqueal. En este caso vamos a hacer una punción a nivel del segundo anillo traqueal. Recordar que nuestro paciente está en cuidados intensivos, está intubado. Eh, Hago referencia entonces, acá hacemos un corte en el segundo anillo traqueal. Durante este procedimiento nos vamos a tener que desplazar ligeramente el tubo endotraqueal hasta un nivel superior al lugar donde vamos a hacer la punción. Nosotros, luego de hacer la punción, vamos a poder aspirar aire de la vía aérea. Eso nos va a indicar que que estamos en vía aérea. Pueden presentarse algunas complicaciones, pues es por eso importante asegurar la vía aérea. Es importante tener cuidado porque también se puede llegar a perforar otras vísceras, como el esófago. Entonces, cuando la aguja entra de manera adecuada, lo siguiente a seguir es la introducción de una guía metálica en forma de J. Esta guía metálica, después de ello, va a seguir la dilatación con un dilatador grueso. Con un dilatador grueso. Posteriormente, vamos a usar unos dilatadores, una guía de goma, una guía de goma. Y finalmente vamos a usar el dilatador cónico, o también llamado el Blue Rhino o el Rhino, que es ese que ustedes están viendo. Y va a entrar, este dilatador tiene una forma S itálica.
y es el que va a crear el ostoma. Vean cómo estamos introduciendo el dilatador que va a crear el ostoma. Una vez que se crea el ostoma, una dilatación percutánea, vamos a observar la fuga de aire y posteriormente ello va a seguirle la introducción de la cánula de traqueostomía. Cuando entra la cánula de traqueostomía, tanto el dilatador, la guía de goma, son retirados y quedan de manera permanente la cánula de traqueostomía para terminar el procedimiento con la extubación. Una vez que ya estamos en vía aérea, hemos corroborado con la capnografía y la clínica del paciente, nosotros procedemos a la extubación. Básicamente ese es el procedimiento en líneas generales. Como había mencionado, si bien es cierto, este procedimiento tiene muchos beneficios, como la comodidad del paciente, permitirnos una adecuada aspiración. También se han planteado muchos beneficios secundarios, como por ejemplo la prevención de neumonías. En este metaanálisis que se hicieron en 2.434 pacientes, concluían que la traqueostomía temprana, la traqueostomía precoz, disminuía la incidencia de neumonías. Entonces, a esto le siguió un metaanálisis del Cochrane que planteaba si la traqueostomía temprana era beneficiosa para los pacientes que estaban en ventilación mecánica. Se logró evidenciar que la traqueostomía temprana tenía menor frecuencia de neumonía nosocomial, neumonía asociada al ventilador mecánico, requería menos dosis de sedación, lograba mejor mecánica respiratoria y acortaba el tiempo de Winnie. Estos resultados también se extrapolaron a pacientes a población neurocrítica, en los cuales se puede ver una performance inclusive mucho mejor, pues en ellos mejora el tiempo del destete, disminuye el uso de la sedación y también previene las neumonías. Entonces, la traqueostomía, ¿en qué momento es idealmente hacerlo? No hay un momento exacto. Realmente muchas de las guías se contradicen eh, en cuanto a los protocolos de traqueostomía. Pero una guía, bueno, ya un poquito antigua de los 90 del CHES, hacía referencia a que se debía recomendar una traqueostomía a partir de los 21 días de la intubación traqueal. Más sin embargo, como les digo, hay algunas guías que consideran traqueostomía, la diferencia entre traqueostomía temprana y tardía, 8 días, 10 días, hasta 14 días. Entonces, este estudio, por ejemplo, planteaba cuándo se debería hacer la traqueostomía y si es que esta estaría asociada a la prevención de neumonía. En este estudio se considera una traqueostomía tardía más de 14 días y una traqueostomía temprana menos de 7 días. En este estudio se pudo ver que una traqueostomía precoz disminuía la incidencia de mortalidad y disminuía el tiempo de destete. Eh, En este estudio, por ejemplo, también se evidenció que pacientes que estaban con que se les hizo traqueostomía temprana, disminuía los días de cuidados intensivos y disminuía los días en ventilador mecánico. Y la traqueostomía temprana, pues, logró mostrar que la mortalidad disminuía en comparación a los pacientes que tenían traqueostomía tardía. Si bien es cierto, múltiples estudios han podido evidenciar los beneficios de la traqueostomía, eh, aún todavía no hay una guía que pueda consensuar estos conceptos porque, como había mencionado previamente, muchos de los trabajos manejan parámetros distintos. Para algunos estudios, la traqueostomía temprana es menos de 5 días, menos de 10 días. Para otros estudios puede incluso ser hasta 14 días. Lo cierto es que la evidencia hasta el momento ha demostrado que sí, la traqueostomía es beneficiosa en los pacientes que están en ventilación mecánica prolongada. Entonces, ¿se debe realizar traqueostomía percutánea o quirúrgica? ¿Hacerlo en la sala de cuidados intensivos o hacerlo en la sala quirúrgica? La evidencia menciona que no hay ninguna una diferencia entre traqueostomía percutánea en UCI y traqueostomía quirúrgica. Y lejos de ello, mencionan que inclusive los pacientes que se hacen traqueostomía en cuidados intensivos tienen menos tasas de infección asociadas a mortalidad, asociadas a infecciones del sitio operatorio. Por ahora la evidencia no es muy concluyente su indicación de neumonía asociada a ventilador mecánico, neumonías asociadas a ventilador mecánico, más sí es contundente asociada a los beneficios de confort del paciente y para las secreciones.
Si bien este procedimiento tiene muchos beneficios, también tiene complicaciones como las hemorragias, lesiones de las estructuras cartilaginosas, lesiones en la vía aérea. Algunas complicaciones intermedias también pueden ser, por ejemplo, la presencia de hemorragias, desplazamiento del tubo, bloqueo nervioso, enfisemas subcutáneos, neumotórax o infección de sitio operatorio. Ya algunas complicaciones tardías nos hablan de la estenosis traqueal, presencia de granulomas, escaras en el lugar del ostoma. Una vez que nosotros hemos hecho nuestra traqueostomía, hay algunos aspectos que tenemos que evaluar. Y uno de ellos, por ejemplo, es la evaluación de las constantes vitales de nuestro paciente para saber si es que el paciente está tolerando el dispositivo de traqueostomía. Es importante evaluar la posición del paciente que esté a 40, 50 grados. Es importante que nosotros debemos administrar oxígeno humidificado a través de la cánula de traqueostomía. Debemos evitar el desplazamiento de la traqueostomía, pues esto puede provocar lesiones tanto en el ostoma como en la vía aérea. Siempre usar un manómetro para poder hacer una adecuada medición del manguito, del manguito del CAF. Entonces, el paciente también tiene que estar adecuadamente alimentado, adecuadamente hidratado. eh, Se debe corroborar y se debe continuar las terapias físicas, se debe dar una asistencia psicológica al paciente, a asegurar una adecuada humidificación, una correcta fijación de la cánula de traqueostomía y se debe continuar con los procedimientos de terapia física. Como mencionaba, es importante que se realicen las pruebas de traqueostomía que incluyan el apoyo, la asistencia de psicología pre y post traqueostomía, porque el paciente no va a entender hasta ese momento qué es lo que está ocurriendo con él, porque se le ha puesto ese dispositivo. Se debe asegurar una correcta fijación eh, a nivel del cuello, se debe manejar una adecuada humidificación del aire que se está administrando al paciente, se debe colaborar con la terapia física, prevenir las infecciones intrahospitalarias y un pronto protocolo de decanulación en aquellos pacientes que recuperen reflejos toxígenos en los recordatorios. Es importante que nosotros tengamos en cuenta los protocolos de bioseguridad, ya sea con sistemas de expedición abiertos o sistemas de expedición cerrados. Es importante que nosotros manejemos nuestros protocolos de bioseguridad con un adecuado eh, uniforme y medidas de bioseguridad con guantes estériles, mascarillas N95, gafas impermeables. Eh, También es necesario tener a la mano dispositivos de oxigenación, por ejemplo, la máscara de AMBU, los sistemas de aspiración, los sistemas de oxígeno que tienen que estar con un sistema de humidificación. Entonces, la traqueostomía es un procedimiento que salva vidas, es un procedimiento que ha demostrado disminuir la mortalidad. Es primordial hacer una traqueostomía temprana, al menos así nos lo indica la evidencia. Es importante conocer la distribución anatómica y las bases fisiológicas para prevenir algunas complicaciones durante el procedimiento. El conocimiento acerca del manejo y el cuidado de la traqueostomía implica también un impacto en el paciente y en su estado general. Por lo tanto, la cuestión del aumento óptimo para la traqueostomía todavía permanece sin respuesta, lo cual nos obliga a pensar los riesgos y los beneficios que este dispositivo va a traer sobre nuestra paciente. Bueno, eh, espero haber satisfecho algunas de sus dudas y bueno, vamos a proceder a aclarar algunas dudas, algunas consultas que las pueden hacer llegar por el chat. Estaré atento. Bien, entonces vamos a ver si hay consultas. Por favor, pueden activar su micrófono también. Con el lector estaríamos terminando toda la parte teórica, ya que el día de mañana vamos a tener 2 horas de taller presencial a cargo del magíster Marco Soca Olarte en relación a lo que es manejo avanzado de vía aérea, todo lo que se refiere a la descripción de válvulas, secuencia rápida de intubación orotraqueal, fijación de tubo traqueal, técnica de ángel modificado,
lo vamos a desarrollar en 2 horas, el cual ustedes van a tener micrófono abierto para que puedan hacer sus consultas durante el procedimiento que el magíster Marcos va a desarrollar. Tenemos una consulta de la licenciada Verónica. ¿Cuánto tiempo puede estar un paciente con traqueostomía? Va a depender del estado, en el estado de salud en el cual el paciente se encuentra. La traqueostomía va a ser un dispositivo que puede estar en un paciente en un tiempo determinado, siempre y cuando el paciente pueda recuperar reflejos de protección de la vía aérea. Recuerden que ese dispositivo, uno de los objetivos es proteger la vía aérea. Cuando el paciente puede o logra proteger la vía aérea por sí mismo, se puede intentar protocolos de decanulación. Entonces, si es que el paciente tiene un buen reflejo de tutor, un buen reflejo de oxígeno, ha sido rehabilitado y ha sido curado de la patología que lo ha llevado a aportar la cánula de traqueostomía, se puede hacer un protocolo de decanulación y el paciente puede quedarse sin la traqueostomía. Pero si es que el paciente no logra tener reflejos de protección de vía aérea, el paciente debe continuar con la cánula de traqueostomía el tiempo que sea necesario, con ciertos protocolos de cuidado de la traqueostomía. En algún momento tal vez se tendría que plantear el cambio de la traqueostomía o la limpieza de la camiseta interna, algunos protocolos que básicamente incluyen cuidados de la traqueostomía. Pero todo eso, como le estaba respondiéndole, dependerá del estado del paciente. Si el paciente no recupera reflejos de tu oxígeno, reflejos de tu el paciente debe continuar. Ok, tenemos una siguiente consulta del licenciado Edgar. ¿Cuál es la diferencia de una traqueostomía con cánula fenestrada y sin fenestrada? Las fenestras son unos agujeritos que tiene la cánula de traqueostomía en su cánula interna. Estos agujeritos, cuando el paciente está despierto, el paciente puede usar para, mediante estos agujeros, crear un fluido de aire, un flujo de aire que va a poder movilizar las cuerdas vocales y el paciente va a poder va a poder hablar, va a poder eh, realizar va a poder vocalizar algunas palabras, ¿no? Entonces nosotros podemos identificar a la cánula de traqueostomía con fenestras mediante en la camiseta interna, si nos vemos unos pequeños agujeritos por donde puede entrar un flujo de aire. Esa va a ser una cánula con traqueostomía bueno, una cánula de traqueostomía con fenestra. Las que no tienen estos espacios o estos agujeritos son las no fenestradas. Es aquella en las cuales nosotros preveemos o vemos que nuestro paciente no va a poder este, este, realizar algún tipo de fonación o no va a poder realizar algún tipo de, de mecánica fonatoria. Entonces, el paciente puede estar con una cánula sin fenestra. Muchas gracias. La siguiente consulta de la licenciada Elizabeth. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo saber tempranamente que el paciente necesita traqueostomía? Como estaba mencionando en mis conclusiones, hasta a día de hoy no hay una guía o una evidencia científica suficiente que nos eh, guíe acerca de cuándo es una traqueostomía temprana y cuándo es una traqueostomía tardía. Eh, pero la decisión de hacer la traqueostomía debe ser tomada en base al beneficio que va a tener el paciente. Si es que un paciente está entubado ya de manera prolongada, entonces se debe evaluar los beneficios de hacer la traqueostomía de este paciente. Si es que se prevé que el paciente va a continuar en ventilación mecánica, entubado, y la traqueostomía le va a traer más beneficios, pues va a ser mucho más útil que el paciente se le haga la traqueostomía. Más sin embargo, si el paciente se prevé que va a ser prontamente extubado porque su patología que lo ha llevado al ventilador mecánico está en pronta resolución y no tiene muchas disfunciones, pues la traqueostomía tal vez no sea la mejor de las decisiones. Pero eh, una guía que nos hace referencia de cuándo se considera traqueostomía tardía, por ejemplo, es la guía del CHEST del 2017, perdón, la de 1917, perdón, la del 2017, disculpen,
que nos dice que por encima de 21 días ya es una traqueostomía tardía. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los pasos a seguir hasta el retiro definitivo de la traqueostomía? El retiro como tal se le conoce como el nombre de decanulación. Es un protocolo en el cual nosotros previamente vamos a identificar que el paciente ya ha superado la patología que lo ha llevado a la condición crítica. Una vez que el paciente haya superado esta condición, no esté con soporte ventilatorio, y debe tener un reflejo de protección de vía aérea, reflejo de oxígeno y reflejo de puntorio. Posterior a ello, se empieza desinflando el CAP y ocluyendo el ostoma para que el paciente pueda respirar por la vía aérea superior. Cuando el paciente ya cumple estos criterios y protege vía aérea con una adecuada tos o un reflejo de victorio, el paciente es decanulado eh, como dice el protocolo. Muchas gracias. Antes de la siguiente pregunta, ¿hay alguna consulta que desean hacer activando su micrófono? Ok, si no hay otra consulta, voy a continuar. De la licenciada Janet Carpio. Doctor, buenas tardes. ¿Con cuánto de presión se insufla el CAF? El caso de la traqueostomía no va a necesitar una insuflación estándar como la que se infla en el tubo de traqueostomía, en el tubo orotraqueal, porque como este dispositivo se introduce un poco más por debajo del tubo orotraqueal, eh, no necesita una medición de CAP de manera continua, en cuyo caso la medición del CAP tiene que ser igual menos a 30 centímetros de agua.